María es un ejemplo de abandono en Jesús y todo lo que Dios hizo con ella lo quiere hacer contigo. Guadalupe Radio presenta la videoserie Hágase en mí con el Padre Fernando Orejuela, una producción original disponible solo en las aplicaciones de Guadalupe Radio. Dios te bendiga, es un placer llegar a ti. Soy el Padre Fernando Orejuela, de la Comunidad de la Inmaculada Concepción, párroco aquí en San Bonifacio, en la Arquidiócesis de Miami, en el sur de la Florida. Es un placer para mí estar contigo hoy y llegar a tu casa y llegar a tu vida. Quiero que en este día sigamos navegando. Yo te he invitado a un viaje y tal vez el programa anterior te diste cuenta que es un viaje en mi historia, que a la vez es tu historia. Quiero ir lejos pero contigo. Quiero que vayamos de la mano. En este sentido quiero que encuentres un compañero en mí. Un compañero que quiero ir interpretando, lo tuyo y lo mío. Mis inquietudes y tus inquietudes. Tus dudas y mis dudas. Mis miedos y tus miedos. Quiero que caminemos juntos porque nuestra vida es una historia que vale la pena ver y vale la pena releer. La vamos a ver con atención, pero juntos y a la luz de la fe, a la luz de la esperanza, mirando precisamente y redescubriendo eso que muchas veces nadie más que tú y yo vamos a poder entender. A veces necesitamos un guía espiritual, alguien que me hable de mí, pero sencillamente es una forma de buscar hablar en voz alta, para escucharme, qué digo de mí o qué pienso, qué siento. Y creo que eso nos da un ejercicio fabuloso. Esto lo hacen todos los buscadores, somos buscadores, todos los navegantes, todos van mirando y trazando el itinerario y viendo hacia dónde va nuestra vida. De la misma manera tú y yo vamos a seguir haciendo esto, vamos a ir viendo hacia dónde van todas las realidades. Créeme, y quiero que lo veas de esta manera, que toda la creación, absolutamente todo, está a favor tuyo. O sea, todo ha sido de alguna manera dispuesto para ti. Te estoy invitando entonces a que hagamos un viaje y que en este viaje nos situemos precisamente en el momento en el que todo se dispuso para que tú nacieras y yo naciera. Has escuchado hablar del nacimiento de Jesús y has escuchado que se dijo que toda la creación entera se dispuso, incluso las constelaciones, toda la realidad se dispuso para que Él viniera al mundo. Y salió una estrella en el horizonte, la cual vieron los reyes sabios, los sabios de Oriente, y supieron guiarse por ella. Esa estrella les fue mostrando precisamente que un gran acontecimiento estaba por suceder. Lo mismo pasa contigo. Toda la creación ha estado dispuesta para que tú llegaras al mundo, igual que yo. Se dispuso tu mamá, se dispuso su vientre, se dispusieron las cosas, todo el mundo hablaba, ya viene el muchachito. Y creo que esto es importante tenerlo en estas condiciones porque creo que cada uno de nosotros necesita saber en algún momento de su vida que ha sido esperado. En el programa anterior te pedí que charlaras con tu madre, que hablaras con ella, que le preguntaras muy delicadamente, cuéntame mamá, ¿cómo fue eso? ¿Cómo fueron los acontecimientos? Porque creo que eso es importante. Mi mamá es una conversadora nata, ella es impresionante, pero le gusta hablar, le gusta contar, narrar, y para mí he sido un privilegiado en ese sentido porque yo me he deleitado, de niño me deleitaba escuchándole y diciéndole, la hacía repetir historias, esa era mi televisión, era mi serie favorita. Yo la ponía a hablar en ese canal especial de familia y le decía, cuéntame la historia de mi hermano, de mi hermana, cuéntame la historia de cuando viviste, cuando te casaste, cuando todo. Y todo eso yo la escuchaba y me parecía genial. Porque, de verdad, qué mejor que la historia tuya propia. Esa me parece que es la historia que hay que saber leer, porque creo que hay que conocer tus orígenes y tu familia tiene una historia muy buena. Así que
Hagámoslo. Busquemos esas raíces de nosotros, eso que se dispuso en el ambiente y que tal vez preparó el camino. También para nosotros, para la buena noticia de que tú llegabas, de que tú y yo llegábamos a esa realidad. Y dispongámonos tal vez a encontrar esos otros signos que estaban alrededor. Yo te conté que comprendí la necesidad de ser coherente con mi esencia cuando comencé a descubrir quién era o qué quería de mí, la vida, y comencé a darme cuenta que antes de nacer tenía miedos y ya tenía realidades que me atormentaban, incluso en el vientre materno. Esto es importante que tú lo entiendas porque ahora viene otra etapa también difícil, que es cuando naces. Porque ciertamente 9 meses tú, en el vientre de alguien, ahí metidito, haciendo vida común con esa persona, siendo el uno para el otro, sintiendo absolutamente todo. Creo que esto es parte de un misterio bastante grande, porque de alguna forma es información que está ahí para ti, ahí metida en ti. Y es una información que vale la pena conocer, darnos cuenta cómo fue incluso el desprendimiento, tal vez orar por ello, por esa fase en la cual pasamos por todo ese itinerario y redescubrimos situaciones que no esperábamos encontrar y que tal vez digamos, pero yo estaba bebé, ¿yo qué me voy a acordar? El ser humano es tan complejo que tiene una memoria incluso inalcanzable, pero emocional, una memoria afectiva, una memoria espiritual que tal vez está ahí guardada y que aunque tú no seas consciente, ella se va a reflejar en muchas de las realidades de tu vida. Así que no tengas miedo, vamos a ir de la mano y vamos a ahondar en esa realidad que espera por nosotros. Estamos yendo en un viaje especial, en el que la noticia eres tú, eso es lo bonito. Y yo quiero que te enamores de esta historia tuya, y que es mi historia también. Pero enamórate de tu historia, ama tu historia. Aprende, conócela, incluso escríbela. Qué rico que la escribas. Yo me estoy dando a mí un privilegio, el privilegio de contarte esta historia que tal vez nunca nadie te va a contar. Y yo lo haré como protagonista. Y en esta historia te cuento también que antes de llegar había un ambiente preparado para mí. Hasta ese momento eran varios hermanos en mi casa que estaban esperando ya y que tal vez mi mamá había vivido momentos un poquito difíciles de miedo porque ya había perdido aproximadamente unos 3 o 4 hijos antes, o embarazos. Había tenido embarazos de mellizos 2 veces, entonces por eso multiplico un poquito, pero ya había un ambiente y había otros hermanos y hermanas que estaban ahí para mí, que ya estaban pensando en mí y que estaban esperándome. Creo que esto crea un ambiente. Tú no llegas, yo al menos no llegué a un escenario en el que era el primero, tal vez tú sí, y eso define muchas cosas, tanto en ti como en mí. Casi podríamos decir que en el momento inmediato en que yo nazco, entro a ser uno de los menores. Obviamente, porque soy el último que ha nacido. Y eso trae otras condiciones también bastante importantes que se van a prolongar un poco en el tiempo y que de alguna manera van a ir definiendo aspectos de tu formación emocional, afectiva, sentimental, en todos los sentidos. Y que vale la pena conocer y comprender. ¿Dónde llegaste tú? ¿Cómo es tu casa? ¿Cómo es tu familia? ¿Cómo es el ambiente al que llegaste? ¿Qué pasó contigo? Háblame de ti. Me gustaría saber y me gustaría que dialoguemos. Yo quiero que nos vayamos familiarizando con esa dimensión de encuentro contigo mismo, de conocimiento. ¿Cómo afinaste con tus hermanos, con tus hermanas? ¿Cómo fue la forma de conexión? ¿Cómo te conectaste tú con todos ellos? Piénsalo.
personalidades, caracteres, formas de ser, de pensar, de sentir, de obrar, diferentes. Algunos que tal vez de pequeñitos ya de bebé ya te causaban un poquito de estrés. Algunos otros te encantaba verlos y sentirlos. Es impresionante ver a los niños cómo incluso siendo bebés ya reaccionan y van reaccionando a los impulsos de cada quien. Creo que también llegas a un contexto en el que hay cosas pasando, muchas cosas pasando. Hay cosas que no se han resuelto. Si bien tú has llegado para hacer un alto en toda la realidad y para hacer la noticia del momento y para que todo el mundo gire en torno a ti, para que las cosas se pongan en torno a ti, porque todo, el niño, el bebé, hay que cuidarlo, hay que llevarlo, va a llegar un momento en que eso se calme y vuelva todo a una aparente normalidad. Es una normalidad, pero contigo. Entonces las cosas que están pasando siguen pasando. Siguen cosas sin resolver, siguen tensiones, tal vez del ambiente, siguen pasando miedos, siguen situaciones tal vez de discordia o tal vez problemas. Hay varias cosas pasando. Y esas cosas que van pasando, finalmente tú comienzas a asimilarlas, porque escuchas llorar a alguien, no sabes y no entiendes por qué, pero lo ves. Tal vez lloran contigo, tal vez te dicen tantas cosas. Tal vez tu mamá te decía al oído, mi amor, vamos a salir adelante. Mi amor, vamos a superar esto, no estamos solos, yo estoy contigo. Tal vez tu mamá te hizo tu confidente desde pequeñita. Tal vez incluso ella sintió miedo de poderte tener o no tener. Tal vez estaba enfermita y contaba las horas en que le faltaban contigo. Hay tantas realidades que podríamos en este instante especular tal vez, porque las historias son múltiples y cada historia es tu historia y es impresionantemente grande. Por eso te digo, no descalifiques tu historia, porque eso que te ha pasado y que te está pasando a ti, le puede estar pasando a tu nieto en este momento. Si tomamos conciencia, tal vez iremos solucionando, resolviendo muchas realidades que necesitan resolverse y que necesitan sanarse. Por eso yo quiero que en este recorrido de este programa, no corramos. Yo no quiero correr contigo, como no quiero correr conmigo, sino que quiero que vayamos valorando, haciendo una valoración inmediata. Yo en lo personal te cuento que llegué a circunstancias que pienso que en una primera instancia y como bebé las asimilé muy favorables por mis hermanitos y no sé, por tantas cosas bonitas que en la infancia pude guardar. Tal vez cuando ya comencé a tener un poquito más de conciencia, comencé a reservar cosas que tal vez eran un poquito más dolorosas. Pero eso se dio un poquito más adelante, tal vez unos años más tarde, y que pienso que es lo mismo que te puede haber pasado a ti. Porque tal vez cuando hagas memoria dices, pero yo no tengo conciencia de los 5 ni de los 6, tal vez en los 7 me acuerdo un poquito. Bueno, pero eso que te acuerdas tal vez genera paz o genera un cortocircuito en ti. No lo sé, pero de eso nos encargamos ahora. Vamos a mirar un poquito y más a fondo lo que pudo haber o no sucedido en nuestra vida. Yo pienso que hay muchas cosas que no hablamos o no decimos porque no las conocemos o porque no las comprendemos. El acto de conocernos y comprendernos es, yo diría que el primer acto de amor que tenemos con nosotros mismos. El tomar conciencia de sí, el enamorarme de mí. Por eso la máxima de los griegos en el templo de Delfos, hay una frase en Grecia que decía, conócete a ti mismo, conócete a ti mismo. Y creo que esa es una máxima absoluta de verdad. Ya, imagínate, los griegos, los padres de la filosofía, por decirlo de alguna manera, ellos comenzaron con esto creyendo firmemente que la ignorancia de sí mismo es el primer error. Entonces yo quiero decírtelo, no vayas en la ignorancia de ti mismo. Haz un alto, conócete. Y ve por fases, ve por etapas. Mira que yo he comenzado por una fase inicial, esa fase de niñez.
Y quiero contarte más o menos esos recuerdos. Recuerdos muy bonitos. Recuerdo el entorno con mi madre, muy cercano, muy íntimo. Me recuerdo admirarla mucho. Creo que todos los niños lo hacen, pero de una manera muy especial, estar pendiente de ella. No solamente lo que ella de mí, sino tal vez yo de ella también. Sentir a mis hermanos, sentir muchas veces que me molestaban, sí, me molestaban. A veces me sacaban como el genio, sí. ¿Me hacían llorar mucho? Sí, también. ¿Me hacían sufrir? Claro que me hacían sufrir. ¿Me hacían dar rabia? Sí. Esas son las cosas que yo comencé a experimentar en un primer momento. Y no lo hacían con maldad, pero era como la prueba de todos los días. A veces en la vida familiar se da algo que es un poquito fuerte y que uno, incluso desde niño, comienza a experimentar. Es el famoso bullying familiar. ¡Ja! Es un tema que no es nada fácil de hablar. Pero muchos en muchos de nuestros hogares han padecido ese bullying familiar. ¿Que tiene que ver con qué? Con que se burlan de ti por cualquier cosa. En mi caso se burlaban de mí porque lloraba mucho, entonces era un llorón. Y entonces se reían y se burlaban de mí. Incluso me dedicaban una canción que cantaba Rafael y que a mí me molestaba cada vez que la escuchaba. Yo no es que cante maravillosamente, pero les canto la estrofita. Decía: salías del templo un día llorona, cuando al pasar yo te vi. Los que se la conocen ya saben y caen en cuenta. Y cuando me cantaban esta canción, a mí me daba una rabia impresionante. No recuerdo en qué edad estaría, pero me daba ira, me daba rabia. Y iba y me metía debajo de mi cama o en el closet a llorar, me daba rabia, porque no les podía pegar, eran más grandes que yo y se burlaban de mí. Ese ambiente, no estoy diciendo que mis hermanos fueran malos o que fueran, sino que es el entorno, no sé, es como el ambiente familiar. Tal vez tú en tu propio hogar sentiste ese bullying, incluso de tu padre o tal vez de tu madre. ¡Ah, eres un llorón! ¡Ah, eres una llorona! ¡Oye, deja de molestar! Es que te quejas por todo. ¡Ah, es que eres muy miedoso! ¡Eres muy tímido! ¡Eres muy acomplejado! ¡Oye, es que eres atontado! ¡Ay, ponte rápido! Pon atención a las cosas! ¡Eres despistado! ¡Eres descuidado! Palabras que se fueron grabando en tu mente, que se fueron grabando en tu corazón, que se fueron quedando ahí y que tal vez fueron haciendo mella. Y muchas de ellas fueron creando situaciones inseguras, situaciones tal vez que tú fuiste asimilando de miedo, situaciones de trauma. Te fueron traumando, o te fueron acomplejando, o te fueron intimidando. A mí lo hicieron, conmigo lo hicieron y tengo que aceptarlo. Ellas comenzaron a restar mi seguridad y mi confianza. Tal vez tenía y gozaba del amor de mi madre, pero muchas de ellas yo no tuve la capacidad para afrontarlas y estoy absolutamente seguro que tras muchas de ellas yo comencé a sentir un conflicto conmigo mismo. Ya de niño comencé a sentir rabia tal vez por ser más pequeño, por ser débil, por no tener la capacidad de defenderme, no sé, tantas cosas de esas que van de la mano. Los miedos, es la época de los miedos. Es la época de las inseguridades, es la época de las tristezas, es la época de que van surgiendo tantas cosas que si tú no logras afirmar, si no tienes fortalezas, tus debilidades se van imponiendo. Y pienso yo que en esto hay que tener muchísimo cuidado, porque debemos hacer un alto. Ese mismo que va sintiendo todo eso, no es, tristemente, no es alguien al que tú debas rechazar. Al contrario, es alguien a quien tú debes querer, es alguien a quien tú debes amar, es alguien a quien debes darle la oportunidad, es alguien a quien debes solidarizar, pero conócele porque está sufriendo. Mírate en retrospectiva y mírate a ti. Quiero que lo hagas, es un ejercicio que te dejo, está la tarea que te dejo, porque es importante hacer la tarea. Quiero que te mires en retrospectiva y mires qué de todo lo que viviste te afectó, y te afectó de una manera muy negativa. ¿Qué de todo lo que viviste como que te impactó, te generó inseguridades, timideces, miedos, miedo a hablar, miedo a hacer, miedo a decir, miedo a contar, miedo a expresar? ¿Qué te generaron rabias, resistencias? Piénsalo. Yo quiero que hagamos terapia
y lleguemos hasta esa primera fase para que tú comiences a releerte y redescubrir cuántas de esas cosas que descubriste en ti, en tu niñez, fueron parte simplemente del entorno y de circunstancias en las que nadie tenía la culpa, era lo que era. Los niños son crueles, a veces somos crueles en la etapa de los niños y tal vez alguien lo fue contigo, tú lo fuiste con alguien también, pero sin estar pensando esto es malo o ellos son malos, es lo que pasó, es lo que fue. Y esto es lo que debes llevar hoy a tu oración y decirle: aquí está, Señor, si me afectó, si me dañó, está en tus manos para que tú me ayudes a sanarlo. Ha sido un placer estar contigo. Quiero verte en el próximo programa. Dios te bendiga. Gracias por acompañarnos en un capítulo más de Hágase en mí, en compañía del Padre Fernando Orejuela. Una producción original disponible solo en las aplicaciones de Guadalupe Radio. Comparte este contenido y ayúdanos a multiplicar la bendición.